Muy bien, nuevamente, buenas noches a todos. Que Dios nos bendiga y le damos las gracias a Él porque nos da la fuerza, el ánimo de poder acercarnos a su santa presencia a través de esta reunión y poder seguir estudiando la palabra de Dios como ya es habitual cada miércoles. Sé que tal vez en estos momentos algún hermano puede estar atravesando por algún conflicto emocional, laboral o familiar. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que las fuerzas a veces parecen acabarse, como bien lo dice el himno, siempre gozamos de la gracia de Dios. Y por eso es que a pesar de las dificultades, acudimos a Él cada día. Hoy vamos a continuar con Gálatas capítulo 3. Vamos a estar en el versículo 5. Este versículo nos dice, un momento y me ubico, Gálatas 3:5. Nos dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Esta pregunta es la misma pregunta que hace el apóstol Pablo en el versículo 2. Vamos allá al versículo 2. Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, vemos que Pablo hace la misma pregunta en el versículo 2, continúa hablando acerca del Espíritu Santo y luego vuelve a formular la pregunta en el versículo 5. En el versículo 2 hace esta pregunta porque nosotros, él está confrontando la actitud de los Gálatas. Él está mirando desde el punto de vista que ven los Gálatas y les está señalando el error, o sea, está confrontando ese punto de vista. Ellos primeros aceptaron a Jesucristo y lo aceptaron por la fe en la palabra que Pablo les predicó, inspirado por el Espíritu Santo. Y luego regresan o no regresan porque ellos eran gentiles. Ellos creen a estas personas que aún estaban acérrimos, creían, defendían de una manera acérrima con cierta convicción y hasta puede llamarse terquedad, posiblemente dureza de corazón, y con una mente cerrada defendían la circuncisión y las obras de la ley. Entonces en el versículo 2 está confrontando el punto de vista de los hermanos en Galacia, pero en el versículo 5 el apóstol Pablo está reafirmando la promesa que viene de Dios. Está confirmando el punto de vista y el pensamiento de Dios, que es de Dios directamente, que proviene el Espíritu Santo. Veamos Hechos
capítulo 1, versículo 4. Ahí nos dice la palabra de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, la promesa del Espíritu Santo también es una promesa que viene desde el antiguo pacto. Profetas como Oseas y otros, Joel, hablaron de esta promesa y profetas como... Y en el nuevo pacto, Juan el Bautista habló de esta promesa. También Jesús habló de esta promesa y aquí le está diciendo que no se fueran de Jerusalén porque debían recibir los apóstoles y los demás discípulos esta promesa. Y no solamente la recibieron ellos, también esta promesa llegó a los gentiles cuando Cornelio fue bautizado y vemos muchas obras. Eh, el Espíritu Santo mostró cosas buenas, pero también descubrió lo malo del corazón. Recordemos la historia de Ananías y Zafira en el capítulo 5, donde por mentir al Espíritu Santo hubo un acontecimiento que hizo que muchas personas tuvieran temor. Entonces, esta era una promesa no del momento, no fue una invención de Pablo, sino que ya había cierto fundamento, cierto argumento de que la promesa era algo que provenía directamente de Dios y que había que tener fe en su palabra y no precisamente por practicar las obras de la ley. Ahora, veamos algo en Gálatas 1:5. Allí encontramos lo siguiente. Ah, perdón, Gálatas 1:5 no, 3:5. Estamos en el capítulo 3 y cometí un error. 3:5. Nos dice la palabra de Dios. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por las obras o por el oír con fe? Entonces nos está hablando de que Dios suministra el Espíritu, en primer lugar, que ya eso lo acabamos de hablar. Y dice que por medio del Espíritu, Dios hace maravillas entre nosotros. Cuando dice que hace maravillas, está hablando de milagros, algo que a veces no nos gusta escuchar y cuando hablamos de milagro regularmente lo asociamos con denominaciones y otras cosas, pero Dios realmente hace milagro en nuestras vidas. Y a veces a nosotros nos hace falta dar testimonio de estas cosas. Nunca me gusta hablar de mí ni de mi familia en las predicaciones. No es una constante en mí porque nosotros tenemos que hablar es de Cristo. Pero tengo que decirles algo. Yo ayer le manifestaba a mi esposa también en ciertas conversaciones le he manifestado al hermano Rodolfo
que yo siento mi visión mucho mejor que antes. Cuando yo en mi corazón creía que ese ojo lo iba a perder, varias veces pensé en la posibilidad de que si el ojo no me servía, pues había que retirarlo. No es que lo haya recuperado del todo, pero yo hoy con mi visión estoy viendo cosas que antes no veía. Y no ha habido necesidad de pasar por una cirugía, solamente he tenido fe, le he pedido a Dios que le dé sabiduría al médico y yo me siento mejor. No estoy recuperado del todo, pero me siento mejor que antes. Y eso no es otra cosa que Dios a través del Espíritu Santo manifestándose en mí. Yo lo creo. Ahora, cada vez que he visto a mi hijo en peligro por alguna situación de travesuras de él, porque de pronto yo estoy en el computador trabajando y lo descuidé 5 minutos y veo que no pasa nada, es Dios que lo está librando, que lo está salvando, porque yo no es que lo descuide muy a menudo, pero como seres humanos, en algún momento algo se nos va a escapar. Y Dios no nos lo regaló para quitárnoslos a la vuelta de la esquina. Y si así pasara, algún propósito tiene. Pero cada vez que usted va en su carro y es librado de un accidente o de pronto usted se entera que habían unos atracadores, unos ladrones, justo 5 minutos antes de que usted pasara o 5 minutos después de que usted pasó y a usted no le ocurrió nada, es el Espíritu Santo y cada uno tiene algo que contar, porque la manifestación es diaria en nuestras vidas. Las naciones se quejan de que la situación está pésima, que la inflación es alta, que la canasta familiar sube cada día más, que el sueldo cada vez es menos. Sin embargo, yo veo la misericordia de Dios en mi vida y en la vida de mi familia todos los días. Entonces, y cuando habla de esto, de maravillas, está hablando de obras externas, no está hablando de obras internas. Nosotros tenemos que entender una cosa, y es que existe una diferencia entre la obra externa, el milagro que el Espíritu Santo hace, y las obras internas. Nosotros conocemos el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5 versículos 22 y 23, donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo a nivel interno es la transformación del carácter, la transformación de la personalidad, el desechar malos hábitos, hábitos que nos llevan a la perdición. Ese es un proceso muy distinto. Y mientras, mire lo maravilloso que es Dios. Mientras ese proceso ocurre, Dios sabe que mientras vamos creciendo espiritualmente, Él sabe que estamos cometiendo ciertos pecados. Pero Él en su inmensa misericordia y en su inmensa paciencia no deja de bendecirte con las obras del Espíritu a nivel externo mientras te da tiempo a que tú te perfecciones. Pero vuelvo y repito lo que dije en estudios anteriores. Esta obra debe ser progresiva.
Es decir, debemos ir en avance cada día. Así sea un poquitito. Así sea cuando termines el día, bueno, tengo el mal carácter, el defecto de la ira, pero hoy en tantas confrontaciones que tuve, hubo una sola en la cual no me enojé. Eso fue una pequeña meta y es un pequeño avance. Y eso a Dios le agrada. A Dios no le interesa que tú te transformes en un solo día, sino que si en un día lograste algo, eso a Él le alegra y te sigue dando tiempo a que tú vayas mejorando. ¿Por qué? Porque son defectos de toda una vida. Son defectos que a veces vienen, pasan de una generación a otra. Porque resulta que los errores se repiten de una generación a otra, porque es que el hijo aprende el ejemplo del padre. Y Dios es tan bueno que te bendice mientras te da tiempo a que tú te vayas recuperando eh, o vayas avanzando, vayas siendo transformado. Ahora, pasa algo interesante aquí. Pablo está hablando de que el Espíritu Santo había hecho maravillas entre los Gálatas. O sea, Pablo les predicó, ellos creyeron por fe y el Espíritu Santo se había manifestado con milagros en ellos. Sin embargo, mire hasta dónde llega la insensatez del ser humano. Sin embargo, ellos, a pesar de que vieron esto, no, no creyeron, dejaron de creer a Pablo rápidamente. La demora fue que llegaran los simpatizantes de la circuncisión para dejar de creer. Y si usted mira esto, usted dice es una locura. Es el colmo de la tontería. ¿Cómo voy yo a dejar de creer a lo cierto, a lo que vi con mis propios ojos, que Dios sí hace milagros a través del Espíritu Santo y voy a dejar de creer? Sin embargo, hoy en día ocurre también y yo lo he visto y puedo tener mil eh, historias para contar de esta situación. Conocí una hermana indígena de mi tierra que se tragó un huesito de chivo. Allá le dicen chivo al cordero, a la cabra también le llaman chivo. Se tragó ese pequeño huesito y eso le estaba haciendo daño en su estómago. Se le quedó incrustado en las paredes del estómago. Hubo que abrirla y mirar dónde estaba ese huesito. Hubo que retirarle, hubo que abrirla, se le vieron las vísceras, todo eso tuvo que manipular el médico. Y hasta que localizaron el hueso, la volvieron a cerrar. Normalmente cuando estamos en un peligro de eso está el riesgo de una peritonitis y si hay peritonitis tengo entendido que la gente muere o que una bacteria porque la parte interna de las vísceras está expuesta al aire, no sé por cuánto tiempo, hay riesgo de una bacteria o de cualquier otro microorganismo, de un virus y la gente no queda para contar la historia. Y la iglesia haciendo oraciones por esta hermana
reportándose económicamente para poder cubrir o ayudar a cubrir, porque también sería mentir decir que la iglesia cubrió todos los gastos, pero sí para cubrir parte de estos gastos. Y sin embargo, la hermana cuando se recupera, en lugar de dar gracias a Dios, se va de la iglesia. Entonces, no son solo los Gálatas los que eran insensatos, los que eran tontos o que estaban obrando de manera incoherente. Nosotros también en estos tiempos, motivados no sé por qué cosas, en lugar de agradecer la obra que Dios hace en nosotros todos los días, lo que hacemos es apartarnos de Él. Entonces, cualquiera podría decir que los Gálatas eran insensatos. Más bien, pidámosle a Dios que la insensatez no nos lleve a tal punto que tengamos que renunciar a las cosas espirituales, que tengamos que renunciar a la providencia de Dios, quizás por qué cosas a las cuales el mundo nos invita, nos seduce, nos llama. Entonces Pablo, al mostrarles esto, si ellos realmente recibieron la palabra con fe y eran capaces de reconocer que el Espíritu Santo había hecho maravillas entre ellos debían estar de acuerdo con Pablo y debían reconocer que lo que Pablo estaba enseñando era inspirado por el Espíritu Santo y que no eran las obras de la ley las que suministraban el Espíritu Santo, sino el creer con fe. Ahora vamos al versículo 6 de Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 6. Entonces nos dice aquí la palabra de Dios. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto que está aquí en Gálatas 3, versículo 6, también se encuentra en Gálatas capítulo 15, versículo 6. Y nos está diciendo que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto quiere decir que la fe y justicia aquí tiene que ver con un juicio donde una persona está siendo declarada inocente. Y aquí también hay algo maravilloso de lo cual no me cansaré de hablar, y es que la sangre de Cristo no solamente es para las personas que existieron durante el tiempo que Él vino a la tierra y no solamente después, sino antes, porque Cristo murió por toda la humanidad. Cuando Abraham le cree a Dios, Abraham es declarado inocente siendo culpable. Es decir, que Dios no tuvo en cuenta, por ejemplo, los pecados que cometió Abraham cuando eh, dijo dos veces que Sara era su hermana y no era su esposa, ante la humanidad y sobre todo una mujer de estos tiempos, quizás, o no sabemos cuál fue la posición de Sara, pero un hombre que niega a su esposa cuando a la esposa le gusta que el hombre la lleve de la mano, la presente a sus amigos
y que no se declare soltero para no atraer a otras damas. Abraham estaba diciendo, no es mi esposa, es mi hermana, y además estaba exponiéndola a que ella se acostara con otro hombre que no era su marido, no era su esposo. Sin embargo, a pesar de que la humanidad y tal vez la misma Sara lo viera como culpable, Dios, a través de la fe de Abraham, porque Abraham también creyó en Cristo, Abraham tal vez murió esperando esto porque dice que Abraham no murió y muchos no murieron esperando la tierra prometida, sino un reino mejor. Sin embargo, Abraham todavía no ha entrado a ese reino, porque nosotros no entraremos sin Abraham, ni Abraham entrará sin nosotros. Entonces, Dios lo declaró culpable, él era detestable a los ojos de Dios, pero Dios lo hizo aceptable a través de que él creyó a la palabra de Dios. De igual manera, nosotros éramos detestables a Dios porque de todos modos hemos tenido costumbres, hábitos, defectos que a cada rato manifestamos y por nuestra fe también la fe nos será contada o nos es contada por justicia. Pero ¿qué pasaba aquí? Que los judíos, su carta principal de que había que circuncidarse, su principal argumento era Abraham, porque con Abraham fue que se hizo el pacto de la circuncisión. Entonces ellos muy probablemente usaban a partes del Génesis para demostrar que la salvación era necesaria. Perdón, que la circuncisión era necesaria para alcanzar la salvación. Veamos, por ejemplo, Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3. 12, 2. Un momento, por favor, que tengo aquí algunos inconvenientes. 12, 2. Allí lo tenemos. 2 y 3 vamos a leer. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces veamos que el argumento era fuerte, porque todo esto que está diciendo la palabra es verdad. Abraham fue bendito. Eh, Abraham tiene multitud de descendencia y por medio de Abraham las naciones han recibido bendición. Entonces, en primer lugar, Dios le hace una promesa maravillosa y esto llenaba a los judíos de orgullo al ser ellos beneficiarios de la promesa de Abraham. Y luego entonces vamos a leer allí mismo en Génesis 17, 10 y 11. Nos dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti,
será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, ellos dicen, Abraham recibió la promesa. Abraham la recibió y Abraham, por cuanto recibió la promesa, él obedeció a la circuncisión. Ahora, si nosotros, estoy hablando como hubiese hablado un judío en esos tiempos en que estaban eh, fascinando a los Gálatas con falsa doctrina. Dice, si Abraham recibió la promesa y él obedeció, ahora nosotros, si queremos ser beneficiarios de las promesas de Dios, queremos ser parte de la familia espiritual de, de Abraham, entonces también debemos circuncidarnos. Si usted escucha este argumento es coherente, tiene sentido, tiene lógica y cualquier persona que lo escucha podría obedecer. Se necesita contar con la ayuda del Espíritu Santo para no dejarse engañar. Ahora, como los de la circuncisión llevaban este argumento, pues Pablo también utiliza un argumento que viene desde el antiguo pacto y que ocurre o utiliza prácticamente la misma fuente. Y aquí vamos a aprender algo importante. En la vida hay verdades que se disfrazan de mentira y hay mentiras disfrazadas de verdades. Y debemos pedirle a Dios que nos enseñe a estar con los sentidos alertas, porque una misma fuente, mire, la misma fuente bíblica se utiliza para enseñar la verdad y enseñar la mentira. Pero la persona guiada por el Espíritu Santo no necesita ningún tipo de enseñanza. Lo que necesita es estar bien instruido para no dejarse engañar, no dejarse, como dicen en mi tierra, no dejarse meter gato por liebre. Entonces, ¿qué les dice Pablo? Bueno, vamos a ver qué les dice Pablo. Vamos a Génesis capítulo 12 y vamos a leer del 1 hasta el 4. Nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Los judíos vivían muy orgullosos de Abraham. Recuerden que cuando Cristo los confrontaba y les señalaba sus pecados y les decía que eran esclavos del pecado, la respuesta de ellos es, linaje de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie.
Sin embargo, ¿qué fue primero en Abraham? ¿La circuncisión o la fe? Al menos aquí, en este aparte que estamos viendo, esto ocurre antes de que Dios le diera el mandamiento de la circuncisión. Aquí Abraham todavía adoraba a sus dioses, estaba en su tierra con su familia, adorando los dioses que su familia se habían inventado. Sin embargo, la fe fue primero que la circuncisión porque Abraham le creyó a Dios. Mire, vamos a ver lo difícil de esos tiempos. Abraham no contaba con un carro de alta velocidad que podemos tener nosotros en estos tiempos. Contaba, si era caso, con asnos para llevar las cargas y para transportar mujeres, su mujer y la mujer de Lot, y se utilizaban también para llevar a los niños para que no se cansaran caminando, y si no habían asnos suficientes, entonces a los varones le tocaba ir a pie, expuestos a los peligros de ladrones, y Abraham hubiese podido pensar perfectamente como pensaría cualquiera de nosotros en estos tiempos. Los caminos están peligrosos, yo no puedo ir, yo no sé qué me va a pasar porque no todo el que salía de su casa a otro país o a otra ciudad llegaba. Era posible que muriera por el camino porque habían peligros. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias y a pesar de que Dios no se le presentó personalmente a Abraham, sino que Abraham escuchaba una voz, no tenía la Biblia, no tenía nada que le confirmara, Abraham creyó a Dios. Entonces, lo que hizo que Abraham fuera aceptable a Dios fue su fe y no la circuncisión. La circuncisión más bien es una señal externa de que Abraham efectivamente tuvo fe delante de Dios. Ahora vamos a Génesis 15, del 1 al 6, y vamos a mirar también algo interesante aquí. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer, ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer, dijo también a Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mire las mismas palabras que dice el apóstol Pablo en Gálatas versículo 6. Entonces, nos damos cuenta aquí en la segunda parte que Dios ofrece un hijo a Abraham. Abraham era de edad avanzada. Ya tal vez sus órganos sexuales no funcionaban. Sin embargo, por la fe que Abraham tuvo, Dios, por haberle creído a Dios, entonces él fue aceptable
a Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice que no fue por la circuncisión, sino por la fe. Porque después que Abraham muestra su fe, es que viene el tema de la circuncisión. Después que muestra su fe, fue necesario primero que Abraham mostrara su fe y no fue por las obras de la ley, porque en el tiempo de Abraham Dios todavía no había entregado los mandamientos de la ley. Entonces, estos argumentos son suficientes para mostrar que el Espíritu Santo se recibe por la ley, perdón, se recibe por el Espíritu Santo y no por la ley. Entonces, yo les invito a que oremos cada día para ser más humildes, para no creer que nosotros tenemos todo el conocimiento y que ya ese conocimiento es suficiente, porque de pronto por ahí alguna tentación, alguna falsa doctrina puede llevarnos a ser tan insensatos o tal vez más insensatos, más torpes que los mismos Gálatas. Hay gente que ha sido beneficiaria de la obra del Espíritu Santo y sin embargo se aparta de Dios. Espero que esto sea de gran ayuda, de mucha guía para nosotros, que sea de bendición.